¿verdad? ¿De acuerdo? En segundo lugar, también estudiamos qué clase de prójimo somos cada uno de nosotros. Si somos de los prójimos, si somos de los prójimos que son buenos, o son un poco indiferentes, o de pronto no tan buenos. Y también se concluyó que no se puede intentar honrar a Dios si no incluimos en nuestras vidas honrar a nuestros prójimos. Amén. Esa fue una de las principales conclusiones a las que llegamos después del estudio. También, si ustedes recuerdan, el pastor nos habló de que en este relato se identifican 3 leyes que combaten en medio de las relaciones, y estas leyes son la ley de la violencia, la ley de la indiferencia y la ley de la compasión. ¿Estamos de acuerdo? Todos estuvimos hace 8 días, ¿verdad? Amén. Bueno, si alguien de pronto no pudo asistir por algún motivo, pues vendría muy bien que hablara con uno de sus hermanos y nos pusiéramos un poco al día con este tema, que es muy hermoso. Y en segundo lugar, de la ley de la compasión. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 10, y nos ubicamos en primer lugar en el versículo 31. ¿Estamos en la lectura? Amén. Dice así la palabra de Dios. Resulta que viajaban por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Para ponernos un poco en sintonía con la lectura, estamos hablando acerca de la parábola. ¿Qué parábola era esta? Del buen samaritano. Iba un hombre de camino y unos asaltantes salieron, lo atacaron, lo agredieron, le robaron todo cuanto tenía, y además de esto lo dejaron malherido. También menciona, les estoy recordando un poco así brevemente lo que dice la parábola. Pasó en primer lugar un sacerdote, y el sacerdote, viéndolo, pasó de largo. Amén. Después también pasó un levita, el cual también, viéndolo, siguió su camino. Y por último pasó un samaritano, que tuvo compasión de él y le ayudó. Vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas cosas. Nosotros podemos en este lugar mirar cómo se manifiesta la ley de la indiferencia. Dice, en primer lugar, un individualismo extremo. Quisiera saber, contar con la opinión de ustedes acerca de qué entienden por individualismo. Veamos nuevamente el capítulo de 10:31, Lucas 10:31. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Uno de los aspectos que identificamos en cuanto a la indiferencia de los personajes que tenemos aquí es el individualismo extremo. Quisiera pedirle favor a los hermanos que repartamos unos estudios que hemos elaborado, y quiero que cada uno de ustedes allá hay un lugar, un espacio para que coloquen qué entienden por individualismo extremo. Amén. Mientras recibimos nuestras hojas de estudio, vamos a leer toda la parábola, porque veo que como que hay algunas caras que me hacen un poquito de cara de sorpresa. Vamos a ubicarnos muy bien en la lectura. Dice así desde el verso 25: y ve aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa se le dará la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, es el verso que leímos hace un momento. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Estamos ubicados en la lectura, Lucas 10, capítulo 10. En el verso 31, repetimos, dice que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió. El individualismo extremo, ¿qué consideran ustedes que es? Me gustaría, por favor, una respuesta de una de las personas que estamos como asistentes. Con solo una ya podemos avanzar. ¿Quién me da su opinión de qué considera que es un individualismo extremo? Yo diría pensar solamente en uno, en su ego. Amén. Pensar solamente en uno, en su ego. Eso está muy bien.
Cada uno de ustedes ya colocó qué consideran como individualismo extremo en sus hojas. Necesito que por favor lo escriban porque de lo contrario no podemos confirmar. Bien, creo que ya todos tenemos escrito. Pues encontramos que individualismo extremo, como nos menciona el hermano, es la persona que el único dolor que sienten es el propio, así los demás están desangrando. Las personas que son tan individualistas, que piensan tanto en sí mismas, son aquellas que no les importa el dolor del que tenemos al lado. ¿Amén? Solamente les importa cuando ellos están siendo afectados. Por ejemplo, nosotros muchas veces vemos que en la situación económica como está, hay personas que pierden sus viviendas y es difícil llegar a una situación en la que han invertido mucho dinero y llegan al momento en que tienen que entregar sus viviendas al banco. Pero hay personas que dicen, bueno, como yo tengo mi vivienda propia, no tengo hipoteca, pues no tengo problema. Son indiferentes, piensan solamente en ellos y como no los afecta, pues simplemente pasan de largo, así como hizo uno de esos. Amén. En segundo lugar, encontramos la religiosidad. Quisiera otra opinión, otro de los hermanos que me diga qué entiende por religiosidad. Si ustedes recuerdan, aquí dice que pasó un sacerdote y un levita. El sacerdote, bueno, tanto el sacerdote como el levita eran personas religiosas, es decir, personas que tenían una fe, personas que tenían una enseñanza y un fundamento bíblico. Pero quiero que ustedes me aclaren un poco qué es la religiosidad. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Bueno, empezaré a decir algún nombre. ¿Hay alguien que se llame Esther? ¿No? De pronto que hay algún nombre como Betty. Si hay alguien que se llame Betty. Presente, bien Betty. ¿Qué entiendes por religiosidad, Betty? Muy entregado a las cosas de la iglesia. Bien, aquí estamos hablando, no olvidemos el tema del que estamos hablando, la indiferencia. ¿Sí? Y hay personas que son indiferentes por su religiosidad. Entonces, lo que tú mencionas va por ahí, pero quiero que nos enfoquemos un poco en lo que es la indiferencia a través de la religiosidad. ¿Quién tiene otra opinión? Amén. Amén. Eso, muy bien. Las dos están de acuerdo en que son personas que conocen del Señor, que saben lo que deben hacer, que dicen una cosa, pero a la hora de hacer, como que no funciona, ¿verdad? Son los que oran solamente por ellos para que Dios los bendiga. Son las personas que están siempre pidiendo su bendición, pero se olvidan también de que hay necesidades en otros hermanos. Quieren relacionarse con Jesús solo por la prosperidad, pero nunca claman por los demás. Esas son las personas religiosas. No solamente las personas que están entregadas en la iglesia, eso está bien, están entregadas en la iglesia y en el servicio, pero las personas que son indiferentes a la necesidad de nuestro hermano a través de la religiosidad son esas personas que son muy entregadas cuando se trata del beneficio propio. Piensan que, por ejemplo, yo me imagino, pasó el sacerdote o el levita, en su pensamiento pudieron haber dicho, a saber qué pecado cometió este para que le haya sucedido tal situación. ¿Quién sabe qué cosa hizo para que haya sido asaltado? Entonces son pensamientos que todo, digamos, la persona religiosa es alguien que todo lo espiritualiza demasiado. Entonces, si sufrió un mal el hermano es porque cometió algún pecado. Si está en una situación económica, seguramente es porque lo diezma. Entonces son personas que se encargan de juzgar. Recuerdan la enseñanza que nos dio el pastor hace lo mismo precisamente, juzgar, criticar y condenar. Son personas que se arman un argumento en su cabeza sin conocer la verdad. ¿Amén? Y al final dice Amén. Finalmente todo esto es hipocresía. Así es cuando tenemos un conocimiento que el Señor nos ha dado y no lo ponemos por obra. La indiferencia, ya hemos visto, se manifiesta a través del individualismo extremo, de la religiosidad, pero también hay otro factor y es la falta de compromiso. Aquí ya es un poco más fácil. ¿Qué voluntario me da una opinión acerca de lo que es la falta de compromiso? ¿Betty otra vez? Démosle la oportunidad a otra persona, Betty. yo diría que soy responsable prácticamente a la palabra, de lo que dice la palabra de Dios. Ayudar a que necesita. Sí. Y lo que hicieron esto, pues pasaron de paso y no ayudar. Amén. Falta de compromiso de lo que me dice la palabra. Amén. Yo pienso que tanto el sacerdote como el levita iban de camino, no sé si de pronto iban a la celebración. Seguramente ellos en su corazón estaban muy comprometidos porque tocaba llegar a la hora de la alabanza, ¿verdad? O porque el sacerdote tenía que llegar a predicar.
eran tan comprometidos que su prioridad era esa, meterse sin olvidando lo que tenían allí delante, que era una persona que estaba necesitando. La falta de compromiso son aquellas personas egoístas que no se comprometen con nadie excepto con su propia causa. Si hay algo que les interesa, en eso sí se comprometen. Yo aquí tengo un ejemplo. Si se hace una convocatoria de ayuno por prosperidad económica, son los primeros en decir, sí, yo participo. Y efectivamente participan. ¿Sí? Y supongamos que se hiciera una convocatoria por ayuno de las necesidades de los hermanos, su respuesta de pronto sería, voy a mirar si puedo sacar tiempo. Entonces, son personas que evaden el compromiso. Están comprometidas cuando se trata de un beneficio propio, pero cuando se trata de un beneficio para los demás, entonces es ahí donde no participan. Amén. En cuarto lugar, para continuar con el estudio, tenemos la falta de misericordia. Es otra de las características que encontramos en los personajes que pasaron allí de largo. Escriban allí qué es la falta de misericordia según su opinión, por favor. ¿Quién me lee su opinión? Falta de misericordia es indiferencia. Bueno, recordemos, estamos hablando de la ley de la indiferencia, que es una de las leyes que se forman, que vemos aquí reflejadas cuando estamos hablando de construir relaciones fuertes. La indiferencia, una de las cosas como se manifiesta es acerca de la falta de misericordia. ¿Qué otra opinión tenemos acerca de falta de misericordia? No tienen piedad por el prójimo. No saben perdonar. A ver, yo creo que para esto conviene dar un concepto de lo que es misericordia. Y yo tengo lo siguiente. Dice, misericordia es dar algo a alguien que no se lo merece. Amén. Darle algo a alguien que no se lo merece. Por ejemplo, el perdón. Una persona me ofende, me ha hecho daño. Y cuando yo le doy perdón, estoy obrando en misericordia. La persona seguramente no se lo merece. Pensemos en nosotros. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. Él murió en la cruz del Calvario para lavarnos de todos nuestros pecados y nuestras culpas. Él lo hizo sin nosotros merecerlo. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos pecadores y nos apartamos de Él. De manera que Él lo hizo de una forma muy espontánea, muy natural, sin nosotros merecerlo. ¿O alguien acá ha hecho algo para merecer el perdón de Dios? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Así quisiéramos hacerlo, no podríamos hacerlo. El Señor nos ha dado su perdón y eso es misericordia, darnos algo que no merecíamos, pero Él no lo dio. ¿Por qué? Por su misericordia. Entonces, misericordia es dar algo que a quien no se lo merece. Si nosotros releemos un poco más, vemos que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, ni siquiera se dirigían la palabra. Pero el Señor nos deja esta enseñanza hablando de un hombre que era judío y fue atacado, y pasaron sus dos, digamos, entre comillas, hermanos, eran de la misma raza, del mismo pueblo, un levita y un sacerdote, pero ellos pasaron de largo. Pero el que sí lo ayudó definitivamente fue el samaritano. Y resulta que el samaritano era una persona que no tenía trato con los judíos, pero fue el único que fue movido en su corazón a misericordia. ¿Amén? De manera que esta es la enseñanza que el Señor nos da. Si nosotros queremos o hablamos de dar misericordia, de no ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos, también tenemos que acordarnos de que no solamente es con el que tenemos aquí cerca, con nuestro prójimo, lo leímos hace algún tiempo, sino con personas que de pronto no tenemos trato. Nuestros vecinos, muchas veces los vecinos de nuestro edificio, simplemente es un saludo, hola, buenos días y hasta luego, y poca cosa más, o a veces ni siquiera el saludo. Amén. Entonces, la misma situación era la que estaba viviendo el samaritano con este personaje que fue atacado, porque ellos no tenían trato. Si ustedes leen, samaritanos y judíos no se trataban entre sí. De manera que la falta de misericordia es otra de las formas como se manifiesta la indiferencia. Amén. Vamos a ver el siguiente texto. Dice en uno de los versos que acabamos de leer, en el 33, perdón, en el 32, al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Estamos ubicados allí? Me llama la atención la palabra verlo. En la versión Reina Valera dice viéndole. Amén, dice viéndole
se desvió y siguió de largo. Esta palabra viene del griego eido, que significa percibir, reconocer, comprender y saber. Es decir, muchas veces nosotros vemos pero no entendemos lo que pasa, pero otras veces sí vemos, entendemos y comprendemos lo que pasa. Aquí quiero que nos detengamos un poquito porque la indiferencia no es cuando yo veo una situación, una necesidad de mi hermano y simplemente como que no le presto mucha atención y no la entiendo. La palabra indiferencia no es no reconocer, tampoco es no comprender. ¿Entienden esta idea? Por ejemplo, si sucede que yo estoy aquí en la iglesia y sé que mi hermano por algún motivo no pudo venir a la iglesia porque está enfermo, entonces hay dos opciones que yo puedo pensar. Una de ellas es simplemente no tengo ni la menor idea de por qué no vino, o la otra es saber que está enfermo, saber que está solo en casa, saber que no tiene quien le atienda, saber que no tiene un familiar cercano que le pueda ofrecer una mano, saber todas esas cosas y no hacer nada. Entonces, la indiferencia es saber toda la situación, conocer al detalle todas estas cosas y no hacer nada, pasar de largo. ¿Amén? Repitamos lo que decía hace un momento, la definición de eido. Eido, del griego, significa percibir, reconocer, comprender y saber. Todas esas cosas es lo que significa ver, es el significado de la palabra ver en esto. Es decir, la lectura nos dice que pasó un levita por su lado y él dice que él lo vio y pasó de largo. Es decir, que él percibió la situación, reconoció lo que había sucedido, comprendió la situación de la persona que había sido atacada y supo todo lo que le sucedió, pero pasó de largo. ¿Está claro lo que es indiferencia? No es pasar sin comprender. A veces, a mí me sucede muchas veces, y estos días me di cuenta porque iba conduciendo y bueno, yo simplemente vi un coche que venía y yo seguí de largo y mi esposa me dice, ¿quién es ese que te saludó? Y yo, ¿dónde? Pues el conductor del otro coche te saludó. Y yo, la verdad, yo no lo miré porque yo solamente miro los coches, yo no miro a la persona o al conductor. Entonces, es diferente cuando uno pasa y no ve, que cuando pasa, ve la situación, es consciente de todo lo que sucede, pero simplemente sigue su camino. ¿Queda clara la diferencia? ¿Amén? ¿Otro ejemplo? ¿O ya? Creo que ya está claro, ¿verdad? Bueno, muchas veces nosotros vemos pero no entendemos lo que pasa, pero otras veces sí vemos, percibimos toda la situación, reconocemos lo que pasa, comprendemos y sabemos todo lo que rodea la situación del prójimo. Ahí es donde hay la diferencia. Cuando vemos, tenemos la capacidad de ver, de entender, de comprender todo, pero simplemente seguimos de largo. También hay otra definición que es pasar de largo en griego, significa cambiar de acera. Si ustedes leen aquí en el versículo que leímos hace un momento, dice, se desvió y siguió de largo. Es decir, si yo veo que el enfermo está por allí, el herido está por allí, simplemente cojo un camino un poco más lejos y sigo de largo, haciendo que no me di cuenta. No sé si a ustedes les ha sucedido de que una vez va por la calle y viene una persona a lo lejos que uno conoce y uno se da cuenta que ya lo han visto y se cambia de acera. A mí me ha pasado, ¿sí? Eso es lo que significa en griego cambiar de acera. Lo que nos dice acá, la versión original decía, se desvió y siguió de largo. Eso fue lo que hizo la persona. Vio a su prójimo que estaba herido, que estaba mal herido. Desde lejos lo vio, se desvió su camino y siguió. ¿Amén? Bueno, finalmente, para concluir el tema de la indiferencia. Indiferencia, la ley de la indiferencia es hacerse a un lado teniendo plena conciencia de la situación de mi hermano. Analicemos nosotros en este momento. Alrededor nuestro tenemos muchos hermanos con necesidades, ¿verdad? Yo creo que algunos de nosotros sabemos cuáles son las necesidades que tienen nuestros hermanos en la fe, pero no podemos seguir siendo indiferentes a esta situación. Si vimos hace 8 días, el pastor nos enseñaba que la primera ley que se aplica en las relaciones es la ley de la violencia. ¿Recuerdan eso? Puede que nosotros no seamos unos agresivos, unos asaltantes, pero sí tenemos muchas formas de quitarle la dignidad a nuestros hermanos. ¿Amén? Hoy, en segundo lugar,
Bueno, y esto tengan en cuenta que afectan nuestras relaciones, y la idea es construir relaciones fuertes, así como nos representaron hace un momento los hermanos en la representación que hicieron. Si la idea es construir relaciones fuertes, tenemos que empezar a aplicar estas cosas. En primer lugar, no usar de violencia con nuestros hermanos. En segundo lugar, no ser indiferentes a su necesidad. Y en tercer lugar, vamos a ver la tercera ley, que se llama la ley de la compasión. Quisiera que siguiéramos la lectura en los versos 33 al 35. Dice de la siguiente manera: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó sus 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Amén. Aquí hemos hecho una lista de las cosas que hizo este hombre. En primer lugar, le vendió, viéndolo se compadeció, tuvo compasión de él. Recuerden ustedes, era un samaritano, y un samaritano con ese que estaba herido no se trataban, no se hablaban. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Pero dice que él viéndole se compadeció. En segundo lugar, ¿qué hizo? Se acercó. Dice al principio del verso 34, se acercó, coma. A continuación, curó sus heridas. ¿Amén? Luego, de la siguiente coma, se las vendó, le puso vendajes. En tercer lugar, lo montó sobre su caballo. Luego, lo llevó a un alojamiento. Luego, lo cuidó personalmente. Además de eso, pagó los gastos del alojamiento y por si acaso llegaran a ser mayores, proveyó para los cuidados futuros. Dio un abono y además de que dio un abono al mesonero, le dijo que si acaso el gasto se llegaba a exceder un poco más, luego vendría y se lo pagaría. Amén. Son estas las 9 características que encontramos que hizo el samaritano, y esto es lo que significa la compasión. La compasión en nuestras vidas se puede manifestar de diferentes formas. Aquí tenemos el estudio y una de ellas es la primera opción: disposición a aproximarse. ¿Cómo creen ustedes que podemos tener un corazón dispuesto a aproximarnos a la necesidad de mi hermano? Me gustaría que por favor escribieran allí cuál es la opción que ustedes consideran apropiada que debemos tener disposición para aproximarnos a nuestros hermanos. ¿Cómo más podemos disponer nuestro corazón para aproximarnos a alguien que esté necesitado? Tener comunión con el hermano. Amén. Cuando nosotros disponemos un corazón para aproximarnos a nuestros hermanos, simplemente significa dejar de lado pensar en nosotros mismos. A veces nos impide el aproximarnos a nuestros hermanos, nos impide el hecho de que yo tenga tantas preocupaciones que uno como que se agota, se agobia tanto, saca la conclusión: no tengo tiempo, yo tengo mis propias preocupaciones, o como dicen aquí muchas veces, que se espabile, ¿sí? Pero disponer mi corazón para aproximarme es dejar de lado mis propias necesidades, disponerme a entregar, a dar. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, lo que decía el hermano, conocer las necesidades del otro, saber qué necesita. A veces las personas ni siquiera necesitan algo físico o algo material, sino muchas veces solo necesitan ser escuchadas, o solamente la compañía. Incluso en situaciones tan difíciles que uno no sabe ni qué decir, a veces es porque no se necesita decir nada, solamente estar ahí, disponer nuestro corazón para aproximarnos al hermano. Amén. En segundo lugar, sanar y restaurar al caído. ¿Cómo creen ustedes que podemos ayudar a sanar y restaurar a una persona que tiene una necesidad en medio de nosotros? Ayudarlo. A ver, ¿cómo podemos sanar y restaurar al caído? Estamos hablando de la ley de la compasión, ¿verdad? ¿Cómo podemos sanar y restaurar a alguien en necesidad? En lo que se pueda, ¿verdad? Amén. Para nosotros poder sanar y restaurar al caído tenemos, como ya nos dijimos hace un momento, conocer las necesidades del otro y suplir sus necesidades. Lo que les decía, puede que las necesidades sean físicas, puede que necesite, no sé, muchas veces de una palabra de ánimo, puede que necesite de algo material,
Puede que si el hermano no ha venido a la iglesia hace mucho tiempo es porque no tiene transporte, porque se le va el coche, porque está sin el seguro, por muchísimas cantidades. De manera que si yo puedo ayudarlo, puedo suministrarle un coche para que venga, pues esa es una forma de sanar y de restaurar el caído. O también en la parte espiritual, lo que nos decía el hermano hace un momento, interceder por sus necesidades. O bueno, hay muchas otras formas. En realidad es suplir la necesidad que tiene nuestro hermano. En el caso de la parábola, el hermano era una persona que había sido atacada y asaltada, estaba herido. Pues las necesidades en ese momento eran sanar sus heridas y buscar la atención que fuera necesaria. Hay algo que me parece importante también, y es que el samaritano lo ayudó, le vendó sus heridas, las ungió con aceite y vino, esto era desinfectante, y además de eso lo llevó a un lugar donde lo atendieran. Es decir, no solamente él lo atendió hasta sus capacidades, sino que buscó ayuda para que otros también lo ayudaran. Amén. Es decir, nosotros muchas veces no sabemos qué hacer en determinada situación, pero sí podemos llevarlo a otro lugar donde lo entiendan. Hay personas que están alrededor de nuestras vidas que tienen unas necesidades que nosotros no podemos suplir. Entonces, si podemos suplirlas, las suplimos hasta donde sea posible. Y si no podemos, pues los acompañamos hasta donde puedan recibir mejor atención. Amén. Bien. En tercer lugar, tomar su carga. Dice que otra de las cosas que hizo el buen samaritano fue tomar su carga. Por favor, escribamos allí qué podemos hacer nosotros para tomar la carga de nuestros hermanos que están en necesidad. Escucho opiniones. ¿Qué puede ser tomar su carga para ayudar a nuestros hermanos? Dejar de hacer lo mío para ver por mi prójimo. Y ella también menciona algo que me parece importante: hacer como si esa carga fuera la mía, hacer como si ese herido fuera yo, hacer como si esa persona que está necesitada fuera yo. Piensen ustedes por un momento, ¿qué les gustaría a ustedes que hicieran si ustedes estuvieran, por ejemplo, sin trabajo? ¿Qué les gustaría que hicieran? Pues la respuesta es lo que ustedes tienen que hacer. Si resulta que hay alguien que está enfermo y tiene necesidades, ¿qué les gustaría a ustedes que hicieran en el caso de que estuvieran enfermos? De pronto una visita, de pronto una asesoría, bueno, una compañía, de pronto una mano para ayudarle a hacer los quehaceres del hogar, ¿verdad? Todas estas cosas son necesarias. De manera que tomar su carga es hacer las cosas por las cuales el otro está impedido. Si nuestros hermanos, por ejemplo, tienen una necesidad no necesariamente física, sino también espiritual, pues orar e interceder también por ellos. A veces cuando nosotros tenemos necesidades personales, nos metemos en oración, tiempos de oración con el Señor, y no paramos hasta que el Señor no nos responda. Pues lo mismo podemos hacer con nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de tomar su carga, significa eso, hacer como si fuera nuestra. ¿Amén? Bien, de manera que ya tenemos varios elementos para empezar a aplicar la compasión, en nuestras vidas. Luego dice, brindar acompañamiento. Por favor, escribamos aquí en nuestro formato cómo podemos brindar acompañamiento en el caso de una necesidad a uno de nuestros hermanos. ¿Cómo más podemos brindar acompañamiento al hermano que está en necesidad? Y este lado está un poco silencioso, quisiera escuchar opiniones de este lado. ¿Cómo más podemos brindar acompañamiento en el caso de necesidad de un hermano? Sigan pensando que ya vuelvo por ahí. Aquí. Aquí el samaritano hizo algo muy importante, y es que pagó lo que valía el hospedaje y los cuidados de la persona que estaba malherida. Y además dijo, si acaso el gasto se llegara a exceder, yo vendré y lo pagaré todo. Brindar el acompañamiento es no solamente estar en el momento de la necesidad, en el momento puntual, sino, digamos, llevar o hacer un seguimiento. Cuando nosotros tenemos una persona en necesidad, no solamente es cuestión de ir, si necesita de pronto mercado, la compra, ir y suministrarle lo que necesita y hasta luego, sino poder estar un poco más pendientes, ir un poco más allá. Lo que dice la Biblia, recorrer la milla extra, ¿no? De que no solamente es dar una vez, sino estar pendiente hasta que la persona sea restablecida, hasta que el hermano que tiene la necesidad esté nuevamente en condiciones, bueno, digamos que en su condición natural, en su forma de vivir habitualmente. Si es una enfermedad, pues hasta que se recupere. Si es una situación económica, bueno, hasta que salga de la mala situación en que pueda estar. Amén. Brindar acompañamiento es ir con él, y lo que decía el hermano Luis, Alex, que él sienta que está siendo acompañado. Y no solamente es una compañía de, sí, yo estoy acá, tranquilo, cuente conmigo, sino que realmente pueda contar conmigo. Amén. Eso es brindar acompañamiento.
Por último, invertir en el bienestar ajeno. Esa es otra forma como nosotros podemos demostrar la ley de la compasión para con otros. ¿Cómo podemos nosotros invertir en el bienestar de otra persona? Invertir. Tengan en cuenta esta palabra que es importante. Invertir. Amén. Hay algo que dice, el que le da al pobre le presta a Dios, ¿no? Es entender que nosotros, cuando tenemos un corazón dispuesto a dar, sin esperar nada a cambio, el Señor es el que nos va a dar la recompensa después. Por eso yo les decía hace un momento, invertir. La inversión, cuando nosotros tenemos un dinero y lo queremos invertir, damos ese dinero, nos despojamos de él, pero tenemos la certeza de que más adelante lo vamos a recibir. Y no solamente vamos a recibir el dinero que hemos puesto, sino que lo vamos a recibir multiplicado. Puede que la multiplicación sea grande, puede que no sea tanto, pero seguro que la recibiremos multiplicado. De manera que cuando nosotros estamos invirtiendo en el bienestar de otra persona, de otro de nuestros hermanos, estamos sembrando en el reino de Dios. Y el Señor, dice, nos va a dar después la recompensa. Y aquí aplican pues todos los versículos que acaban de mencionar, es más bienaventurado dar que recibir y todos los demás. Amén. De manera que cuando nosotros invertimos en el bienestar de mi hermano, estoy sembrando para que luego yo pueda cosechar. Es una ley, la siembra y la cosecha. Lo que yo siembre es lo mismo, voy a recoger. Amén. Bueno, haciendo un repaso de todos los temas que hemos visto. En primer lugar, ¿quién es mi prójimo? Recordemos quién es mi prójimo, que tenemos más cerca, ¿verdad? ¿Qué clase de prójimo es usted? Esto es de hace 8 días. No me miren extrañados porque es de hace 8 días. ¿Qué clase de prójimo es usted? Les estoy recordando simplemente todos los elementos que nosotros necesitamos para construir relaciones fuertes. Recordemos, las relaciones fuertes son aquellas que por más que traten de jalarlos, ahí están firmes, que no se mueven. Mientras que las débiles, con un soplo ya se estaba yendo, ¿verdad? De manera que si nuestra idea y el objetivo de nuestras vidas es construir relaciones fuertes en el Señor, vamos a mirar quién es mi prójimo, qué clase de prójimo soy, y entender que existen 3 leyes que combaten en medio de estas relaciones. 1, la ley de la violencia. 2, la ley de la indiferencia. Y 3, la ley de la compasión. Amén. Miremos si nosotros estamos siendo violentos con nuestros hermanos, si los estamos agrediendo de alguna manera. Puede que no físicamente, puede que sea verbal, puede que sea con comentarios, con cosas. Puede que los estemos despojando de su dignidad, como vimos hace 8 días. Amén. Puede que seamos también indiferentes, en segundo lugar, que no tengamos cuidado de sus necesidades. Puede que seamos unos individualistas que solamente estemos pensando en nosotros. Puede que seamos un poco religiosos también, al espiritualizar todas las cosas y pensar sobre nuestras necesidades. Puede que en nosotros haya falta de compromiso, que solamente nos comprometemos cuando vemos que podemos sacar algún beneficio propio. Puede que no tengamos misericordia. Recuerden que la misericordia es dar algo a alguien que no se lo merece. Entonces, puede que tengamos todas estas cosas. Y también puede ser que no tengamos ninguna de estas. Que no seamos indiferentes, sino que por el contrario seamos personas comprometidas con el Señor. Y lo que vimos hace 8 días, de que si nosotros queremos honrar a Dios, para poder honrar a Dios tenemos que incluir en nuestras vidas el honrar a nuestro prójimo. Amén. Entonces, para concluir, quisiera que oráramos por aquellos que en esta tarde queremos aprender a ser mejores prójimos con los demás, porque de esta manera le damos honra y gloria a Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser buenos prójimos con los demás, estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Eso tengámoslo muy en claro.